Integral definida. Cálculo del área entre gráficas de dos funciones. Para calcular el área encerrada entre las gráficas de dos funciones vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, calcular los puntos de corte de las dos gráficas. Segundo, realizar un esbozo de las gráficas. Y tercero, calcular el área de las regiones encerradas entre las curvas mediante las integrales definidas oportunas. Veamos un par de ejemplos. Calcular el área comprendida entre la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado más 1 y g de x igual a menos x cuadrado más 2x más 2. Primero hay que calcular los puntos de corte de la función f y g, es decir, hay que calcular los puntos en los que f de x es igual a g de x. Tenemos que resolver entonces la ecuación x cuadrado más 1 igual a menos x cuadrado más 2x más 5. Si pasamos todo a un mismo miembro, nos queda 2x al cuadrado menos 2x menos 4 igual a 0, que aplicando la ecuación de segundo grado nos queda que x es igual a 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 4 por 2 por menos 4, que es 32 más 32 partido de 2 por 2, que es 4. Es decir, 2 más menos la raíz de 36, que es 6, entre 4, que por un lado tenemos 2 más 6, son 8, entre 4 a 2, y por otro lado 2 menos 6 menos 4, entre 4 a menos 1. Es decir, las gráficas de las funciones se cortan cuando la x vale 2 y cuando la x vale menos 1. Si la x vale 2, calculamos la imagen, por ejemplo en f de 2 será 2 al cuadrado más 1, 5, es decir, es el punto 2, 5, y en menos 1, f de menos 1 será el menos 1 al cuadrado más 1, que son 2, es decir, el otro punto de corte es el menos 1, 2. Bien, ahora tenemos que esbozar una gráfica de f y de g. Para eso nos damos cuenta que tanto f como g son parábolas. F es una parábola positiva y g es una parábola negativa. Como ya tenemos dos puntos por los que pasa, calculando el vértice de cada una de ellas, podemos esbozar la gráfica. Si tenemos la función f, para calcular el vértice, la coordenada x, sabemos que es menos b partido de 2a, es decir, el vértice está en 0, partido de 2, es decir, en 0. Y si la x vale 0, pues la coordenada y será 0 al cuadrado más 1, 1. Es decir, que el vértice de f es el punto 0, 1. Y para g, si calculamos la coordenada x, que vuelve a ser menos b partido de 2a, pues será menos 2 partido de 2, que es igual, menos 2 partido de menos 2, porque a vale menos 1, y esto es igual a 1. Y si la coordenada x vale 1, pues la coordenada y entonces valdrá 1 al cuadrado de 1 menos 1 más 1 más 2 más 5 sale 6. Es decir, el vértice de g es el punto 1, 6. Con estos puntos podemos esbozar la gráfica de f y de g. F sabemos que pasa por el punto 2, 5, que tiene el vértice en el punto 0, 1 y que pasa por el punto menos 1, 2. Por tanto, la gráfica será aproximadamente así. Y la gráfica de g sabemos que pasa por el punto también menos 1, 2, por el 2, 5 y además que tiene el vértice en el punto 1, 6. Es decir, que su gráfica será aproximadamente una cosa así. Por tanto, el área que queremos calcular es esta que es comprendida entre las dos curvas, es decir, la que hay entre menos 1 y 2. Y en este intervalo
la gráfica de la función g es la que está por encima de la gráfica de la función f. Por tanto, el área que queremos calcular será igual a la integral entre menos 1 y 2 de la función g de x menos f de x diferencial de x. Es decir, la integral entre menos 1 y 2 de g de x, que es menos x cuadrado más 2x más 5, menos f de x, que será menos x cuadrado menos 1 diferencial de x. Si realizamos las operaciones, menos la integral entre menos 1 y 2 de menos 2x cuadrado más 2x más 4 diferencial de x, que esto será igual a una primitiva de esta función, que será menos 2 por x al cubo partido de 3, menos 2x al cubo partido de 3, más 2 por x al cuadrado partido de 2, que simplificando queda x cuadrado, más 4x entre menos 1 y 2. Si evaluamos esta función, obtenemos en el 2 nos quedará menos 2 por 2 al cubo partido de 3, más 2 al cuadrado más 4 por 2, menos, y evaluamos en el 1, en el menos 1, perdón, 2 menos 1 partido de 3 más menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1. Realizando las operaciones nos queda menos 16 partido de 3 más 4 más 8 menos 2 tercios menos 1 más 4. Esto es igual, si sumamos las expresiones en forma de fracción, nos queda menos 18 partido de 3 más 4 y 8 12 menos 1 11 más 4 15. Menos 18 entre 3 son menos 6 más 15 9. Por tanto, el área que queremos calcular son 9 unidades al cuadrado.